Bueno, nos vamos a meter con tema balotaje. Vamos a hacer una especie de análisis hoy, ¿no? Sí, a ver, está circulando varias interpretaciones, discusiones sobre el tema balotaje. En particular hay circulando algunos comentarios respecto de si se puede extraer alguna enseñanza o a lo largo de la historia de lo que han sido los balotajes en América Latina, si se puede aprender algo de eso, si tiene algo que decirnos respecto del balotaje que vamos a vivir en la Argentina. Eso me interesó un poquito porque, bueno, son análisis propios de los politólogos. Y yo, que soy un politólogo que trabajo de otra cosa, me vino bien para desempolvar un poquito algunas de las cuestiones que en su momento estudiábamos y trabajamos. Es un gran tema, una discusión, los sistemas políticos, los sistemas electorales y demás. El tema es el siguiente, ¿se puede hablar de que hay una especie de regla, hay una continuidad histórica, hay una estadística que nos permita dilucidar alguna especie de regla respecto de qué pasa en las segundas vueltas con las fuerzas que disputan entre sí en América Latina? En principio uno podría decir que no, hay para todos los gustos. No se puede decir, por ejemplo, que el que ganó en la primera vuelta es más probable o menos probable que gane en la segunda. O depende de la diferencia del que ganó en primera vuelta o en la segunda vuelta. La realidad es que está bastante repartido estadísticamente la situación y no se puede afirmar que haya una regla clara que permita organizar una explicación atemporal y puramente estadística, como a algunos politólogos les gusta explicar la política, sino que hay que hacer una explicación política de en qué condiciones concretas se configura y qué es lo que se discute en un balotaje. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué es un balotaje? ¿Qué es un balotaje, Eva? ¿Vos qué...? ¿Qué es un balotaje? Bueno, es la final, vendría a ser, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Una tercera instancia en este caso, sí, nuestro. Dentro de la final yo diría que es la definición por penales. Es la definición por penales, ¿o qué? Yo lo diría así, digamos, ¿no? Cada uno patea su penal y no hay muchas opciones ahí, digamos, ¿no? Ahí o estás a favor de uno, o estás a favor de otro, o estás en contra de uno y por lo tanto estás a favor de otro, o la pateas afuera. Digamos, ¿no? Que sería votar en blanco o abstenerse. Pero bueno, balotaje es un sistema institucional que lo que hace es justamente darle una forma institucional a la polarización política. Porque fuerza la división en dos de un espacio que inicialmente no estaba lo suficientemente dividido en dos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la Argentina tenemos 3/3 que ahora se tienen que transformar en 2 mitades. Entonces la pregunta es, ¿en qué condiciones las fuerzas populares logran que esa división, la construcción de una mayoría electoral sea favorable a ellas y en qué condiciones logra la derecha construir una mayoría electoral favorable a ellos? Partimos de la siguiente base, que es que ninguno es una mayoría de por sí, a diferencia de que quizás lo que sucedía, digamos, en el siglo XX con el peronismo clásico, que el peronismo era una mayoría social y las elecciones eran un trámite. Sí, o sea, por eso el partido peronista como tal no era tan relevante, lo importante era el movimiento, el peronismo era una mayoría y si se presentaba a elecciones ganaba. Era una mayoría social. Lo que tenemos en las democracias que surgen después de los años 80, que surgen condicionadas, todas las historias que conocemos, es que ya no hay mayorías sociales consolidadas como tales, sino que hay que construir mayorías electorales a partir de fuerzas políticas que se van organizando. Por momentos, la estabilidad de esa mayoría electoral se sostiene en el tiempo. En general eso viene después de reconfiguraciones fuertes de los escenarios políticos. Eso es lo que vivimos, por ejemplo, a partir de los 2000, con la llegada de Lula, de Néstor Kirchner, de Chávez a América Latina, que lograron, a partir de la crisis del neoliberalismo, construir mayorías electorales. Ahora bien, ¿qué sucede? Frente a el sistema electoral de balotaje, aparecen como una guerra en esta polarización. Y la guerra consiste en cuál es la forma de polarización que gana la batalla de la configuración electoral. Acá hay 2 ejemplos que me gustaría comparar para no ir tan abstracto, que son lo que pasó en Brasil con Lula y Bolsonaro y lo que pasó en Ecuador en las 2 últimas elecciones, pero la última particularmente hace un mes atrás, entre Luisa González y Daniel Noboa. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pasó que en el caso de Brasil se enfrentaba el gobierno oficialista de Bolsonaro, que había llegado al gobierno producto del golpe institucional contra Dilma, la proscripción de Lula, que luego se demostró falsa, constituyendo un gobierno de tipo autoritario que había ganado por la proscripción de Lula, pero acumulando el sentimiento antipetista, que es algo que se instala en toda América Latina, como hay un antikirchnerismo, hay un antipetismo, hay un anticorreísmo, ¿sí? Hay un antichavismo.
y muy fuerte que lo es, cuando eso logra prevalecer, articular, digamos, los dilemas y las inconformidades que hay con los gobiernos populares, pero además la fuerza prédica mediática y demás, eso logra establecerse. Casi siempre necesita un ayudín de la corte, ¿no? De los jueces. En el caso de Brasil el ayudín fue grande, 500 días preso Lula, digamos, un ayudín importante, que después, para que después la Corte Suprema, digamos, demostrara que no era así. Pero el tema es que cuando gobernó Bolsonaro, si bien consolidó un núcleo ideológico fuerte, vimos que también desencantó una parte de su electorado y se dio un balotaje que pudo ganar las fuerzas populares. Ahora, ¿cómo la pudo ganar Lula? La pudo ganar a partir de combinar, consolidar el núcleo propio y la ampliación de la base de sustentación política. Si vemos los resultados, en la primera vuelta Lula sacó 43%, ahora no me acuerdo exacto, 40 y pico por ciento, lo tengo acá anotado, ahora lo miro bien, y en la segunda vuelta llegó al 51, o sea, ganó 51 a 49 Lula. Veamos el caso de Ecuador, no fue igual. En el caso de Ecuador, Luisa González, que era la candidata del correísmo, porque Correa sigue proscripto en el exterior y no puede ser, se enfrentaba en la primera vuelta con varios candidatos, uno de centro derecha, derecha empresarial, que fue quien finalmente ganó, Daniel Noboa, y otro más a lo que sería Milei, que era Jan Topic, que le decían el Rambo ecuatoriano. La cuestión es que en Ecuador el correísmo también ganó la primera vuelta, al igual que Lula ganó la primera vuelta en Brasil, siendo los dos oposición además, ninguno era oficialismo, se ofrecían como el recambio frente a un modelo que no había funcionado. En la primera vuelta Luisa González ganó con el 33% de los votos. Con 40% ganaba, estaba ahí más o menos. Pero en la segunda vuelta logró llegar hasta el 47% y no logró ganar. El que ganó fue Daniel Noboa, que sacó casi el 52%. Es decir, tenemos un caso en el cual en la derecha, en Ecuador, logra aumentar un 126% su cantidad de votos de la primera a la segunda vuelta, y el correísmo solo aumentó un 48%, es decir, ganó en primera vuelta, pero, digamos, como Reutemann, se quedó sin nafta para la segunda vuelta. Cuando estaba por llegar a la bandera de cuadros, se quedó sin nafta. Yo sí, te voy a interrumpir. ¿Sabes? Metería también el análisis en esto, ¿no? De lo que fueron en Argentina el balotaje que hubo entre Scioli y Macri. Bien. En ese caso, ahora lo podemos sumar al análisis, porque la hipótesis que yo voy a plantear acá entre estos dos escenarios, y vamos a ver en cuál calza la pregunta que vos me hacés, es decir, no te lo voy a responder ahora. Bien. Podemos decir que en el caso de Ecuador, que también tuvo una ayudín la derecha, recordemos que además de tener proscripto a Correa y demás, tomaron la precaución de asesinar a un candidato a presidente, que desnaturalizó completamente el sentido de la elección, afectando al correísmo. Pero bueno, justamente todos esos hechos, digamos, anómalos, contribuyeron a un clivaje. Los politólogos hablan de clivaje. Clivaje es como una división en la opinión pública, ¿sí? Como una ruptura, como una división. El clivaje que terminó pesando fue el anticorreísmo. A pesar de que gobernaba la derecha neoliberal desde hace mucho tiempo, en crisis, Lasso amenazado de ser destituido en juicio político y demás, pero todos los hechos que fueron sucediendo a lo largo de la campaña accidentada, incluso el asesinato de Villavicencio, fueron articulados de una manera más exitosa dentro de la matriz del anticorreísmo. ¿Y eso por qué sucedió? Digamos, porque el correísmo se quedó sin espacio disponible al cual interpelar para ampliar la base de sustentación respecto de su identidad dura. Porque esa es la clave para la segunda vuelta. Cuando no hay una mayoría preconstituida, hay un sector fluctuante. ¿Cómo se lo logra articular? En Ecuador pesó más el anticorreísmo que el antiderechismo, que el antineoliberalismo, digamos, ¿no? Y que las cuestiones que planteaba como agenda Luisa González. En cambio, en el caso de Lula, y no casualmente, Massa cuenta con varios asesores de la campaña del PT, de cara al balotaje hay una posición de ampliar la base de sustentación, incorporando los sectores disponibles. En el caso nuestro es la llamada convocatoria a la unidad nacional, mediante intentar diluir
ese anti-kirchnerismo, que es la bandera con la cual estamos viendo que pretende constituir el clivaje la derecha en la Argentina, digamos. Por eso, no casualmente, la unión entre Macri y Milei se hace con Milei en la noche del discurso de las elecciones, aceptando toda la matriz discursiva de Bullrich, que era somos el cambio y todos juntos nos tenemos que juntar, ¿para qué? ¿Para terminar con la casta? No, para terminar con el kirchnerismo. El punto es entonces que hay una batalla de clivajes, una batalla de antagonismo respecto de que se vota también en contra de qué. La gran diferencia que tenemos en el escenario entre un caso, Argentina se dirige a Ecuador, sería la pregunta, o se dirige a Brasil. Digamos, ¿no? Nos convendría que se dirija a Brasil, digamos, ¿no? Con las características propias de la Argentina. La ventaja que tenemos es, por un lado, quién es el candidato y cuáles son las capacidades que tiene para ser creíble, que no se trata solamente de antikirchnerismo, sino que hay algo más para ser articulado. En el caso de Massa es un candidato bastante flexible, digamos, ¿no? Para poder articular expresiones políticas que se supone que van más allá del voto duro kirchnerista. También lo era Scioli, ¿no? También lo era Scioli, ya no me olvido de tu pregunta. Sin embargo, también la otra que hay que ver es qué es lo que hay enfrente. En el caso de Ecuador, enfrente hay un empresario joven de 35 años, entre comillas nuevo en la política, que no tenía un discurso duro, retrógrado como el que tiene Milei, que presentaba una imagen, yo esto lo he dicho en varias columnas, presentaba una imagen de una familia, digamos, de acuerdo a la normativa hegemónica, con una compañera, una mujer que es una Instagramer muy famosa, que logró como humanizar el candidato, digamos, ¿no? Logró neutralizar la campaña que se podía hacer contra Noboa. En cambio, en el caso de Milei, nosotros tenemos la, digamos, la posibilidad de encontrarle varios aspectos en los cuales puede ser duramente criticado, porque viene a romper, entre otras cosas, el pacto democrático en la Argentina. La pregunta que vos, entonces, me dejás pendiente, que te la devuelvo a vos, es con estos datos, digamos, ¿no? ¿Qué podemos decir de lo que, según vos, pasó en el 2015 en la Argentina? ¿Qué dirías? No, bueno, en el 2015 pasó algo más similar a lo de Ecuador, de alguna manera. Pero hoy tenemos un candidato más parecido a un Bolsonaro, pero... ¿Cuántos pero? Te pongo pera. Uno más, que se vio en estos días, que a mí me llama la atención. El movimiento de Mauricio Macri debilita, por un lado, a Milei, pero lo pone tanto en la escena a Macri que la elección se vuelve similar a la del 2015. Me parece que hay algo del votante, de ese votante antikirchnerista que hoy se ve interpelado por la figura de Macri, con todo lo que es Macri, con lo que ya vivió de Macri, pero digo, hay algo que se recupera, me parece, de esa elección del 2015 en la aparición fuerte de Mauricio Macri, casi dejando completamente desdibujado a Milei. Digo, hoy en día el jefe de Milei es Macri, y eso es nuevo en esta escena de balotaje, que no teníamos en las generales. Yo te voy a decir una cosa, la intervención de Macri evita que Argentina vaya al escenario de Colombia. Y acá te saco otro sombrero de la galera. Porque en Colombia, ¿qué pasó? En la segunda vuelta fue Petro, que representaba un cambio por izquierda, pero se opuso a Hernández, que era el personaje en América Latina más parecido a Milei. Un outsider con exabruptos de la política, hiper recontra reaccionario, etcétera, pero que no tuvo un sustento político organizativo de una fuerza orgánica de derecha que permitiera que los votantes que no estaban seguros si era factible que él pudiera gobernar se apoyaran en él. Por eso se diluyó después de la segunda vuelta, y hoy Hernández no existe en la política colombiana. De hecho, hubo elecciones el domingo pasado en Colombia, elecciones departamentales, y la derecha ganó muchos departamentos, pero ninguno fue la expresión de Hernández, que fue quien llegó a la segunda vuelta contra Petro. Entonces, Macri lo que funciona es como una especie de reaseguro, por un lado, de un canal, de una autopista para los votos que ya iban a ir a Milei, que tienen el aval de Macri, pero por otro lado, para lo que quede acumulado, independientemente incluso del resultado electoral, lo que quede acumulado de ese resultado que salga en la segunda vuelta de Milei, que yo creo que va a ser ajustado, lo acumule políticamente una estructura que le pueda dar continuidad. Ahora, ¿qué estructura que puede darle continuidad? El Juntos por el Cambio tal como lo conocíamos, no. Funciona a la vez como una renovación de la derecha que Macri instrumenta
en Milei. Y reconfigura, en parte, lo que vos planteás, pero deja planteado, para mí, el escenario de Brasil, porque finalmente, a pesar de toda esta renovación que plantea la derecha, esta jugada de Macri que tiene todos estos sentidos, el sentido general de la intervención sigue siendo de imprimir a la dinámica del sentido del voto contra Massa, es el antikirchnerismo. Y la jugada inteligente de Massa va a ser, sin resignar que el kirchnerismo es el sector mayoritario dentro de la fuerza propia, como amplía en términos políticos la convocatoria para construir esta mayoría electoral, como lo hizo Lula en Brasil. Yo creo que la diferencia con lo que pasó en el 2015 es que hoy lo tenemos a Massa, ¿no? Que también nos habilitó en el triunfo de 2019. Digo, en ese balotaje, ¿no? Scioli, Macri, en ese momento Massa jugaba para Macri. Exactamente, por eso hablo de cómo los tercios se transforman en mitades, porque en ese momento, si bien no fueron tercios, porque la proporción fue mucho menor, existía el espacio de Massa, en principio, por fuera de Scioli y Macri, que luego, digamos, hay que ver cómo se terminaron conjugando esas preferencias de los electores del espacio que en ese momento representaba Massa. Pero Massa en ese momento estaba más articulado en una dinámica antikirchnerista o kirchnerista. No, antikirchnerista en ese momento. Ah, bueno, está bien, esa es la opinión de la mayoría y seguido por sus resultados también. Entonces hay que ver acá cómo es la dinámica. Por eso creo que se confirma la hipótesis que planteaba yo, digamos, ¿no? Que es que se trata, cuando hay un gobierno, cuando hay una fuerza progresista surgida después de la crisis a partir de los 2000, se construye un anti-kirchnerismo, un anti-lulismo, un anti-chavismo, digamos, ¿no? Que se va consolidando a partir de la lógica mediática, a partir de la erosión de los gobiernos, a partir de los heridos también, a partir de la dificultad del gobierno y porque la política es así. Ahora, la forma en que tienen las fuerzas populares para neutralizar eso no es diluirse, sino insistir en construir su núcleo propio ideológico y desde ahí irradiar para construir una mayoría electoral, es decir, una construcción hegemónica. A partir de un núcleo político con claridad se puede irradiar para construir hegemonía. Y no a partir de la suma de las partes sin un norte claro, que sería un poco la crítica que podemos hacer a algunos procesos. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?